Año 1901. El amanecer de un nuevo siglo en América. Una época en la que la fotografía aún era vista como algo casi mágico. Las familias se reunían con sus mejores ropas, permanecían inmóviles durante largas exposiciones y creaban recuerdos preciosos, congelados en el tiempo. Pero a veces, en medio de aquella inocencia, la cámara atrapaba algo mucho más oscuro, algo tan siniestro que nadie habría podido imaginar. Lo que estás a punto de escuchar es la verdadera historia de una fotografía que permaneció oculta en los archivos de la Sociedad Histórica de Chicago por más de un siglo. Un simple retrato familiar que, al ser examinado con la tecnología moderna, reveló un horror tan profundo que cambió para siempre lo que los historiadores creían saber sobre una de las instituciones más confiables de América. Antes de comenzar este escalofriante viaje al pasado, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí traemos las historias más aterradoras de la historia real, relatos que no te dejarán dormir. Créeme, no querrás perderte lo que viene. La doctora Margaret Walsh trabajaba como archivista principal en la Sociedad Histórica de Chicago desde hacía 15 años, cuando se topó por primera vez con aquella fotografía. Era un martes cualquiera de septiembre de 2019. Estaba digitalizando una colección de retratos familiares de principios del siglo XX, donados por la herencia de una acaudalada socialité de Chicago recientemente fallecida. A primera vista, la fotografía parecía absolutamente ordinaria: 3 niños. 2 varones y una niña. El mayor, de unos 12 años, vestía un traje oscuro con cuello blanco. El hermano menor, quizá de 8, llevaba ropa similar. Entre ellos, una niña de unos 10 años con un vestido blanco adornado con delicados encajes. Los 3 sonreían, con expresiones genuinas, radiantes, que transmitían la calidez de un instante familiar. Margaret había visto miles de fotografías semejantes. Lo que hacía distinta a esta era la nota manuscrita en el reverso: Thomas, Elizabeth y William Hartwell. Hogar de Niños Santa María, Chicago, Illinois. 15 de diciembre de 1901. El nombre resonó en la mente de Margaret. El Hogar de Niños Santa María. Uno de los orfanatos más reconocidos de Chicago, fundado en 1887 por la hermana Catherine McMahon. Durante 36 años albergó a cientos de pequeños, con una reputación impecable de cuidado y amor hacia los más vulnerables. Al escanear la fotografía, Margaret utilizó la máxima resolución posible. La Sociedad Histórica acababa de actualizar su equipo, y los nuevos escáneres eran capaces de revelar detalles invisibles al ojo humano. Aquella simple decisión estaba a punto de destrozar su mundo. 3 días más tarde, mientras revisaba las imágenes digitalizadas, decidió ampliar el retrato de los hermanos Hartwell. Quería leer una pequeña placa que aparecía al fondo del estudio. Pero al hacer zoom, los detalles comenzaron a emerger y su taza de café cayó de sus manos, estrellándose contra el suelo. Allí estaban. Apenas perceptibles en el original, pero nítidos en la versión digital, marcas en los cuellos de los niños. Delgadas, oscuras, rodeando sus gargantas como si fueran collares. Pero aquello no era joyería. Ni sombras de la ropa. Eran surcos de presión. Las huellas inconfundibles de la estrangulación. Las manos de Margaret temblaban mientras ajustaba el contraste y el brillo. Las marcas se volvían cada vez más claras. Cada niño mostraba las mismas señales inconfundibles: moretones oscuros alrededor del cuello, consistentes con la presión brutal de una cuerda o cordón apretado con fuerza. Pero lo más perturbador no eran esas marcas. Eran los ojos. Mientras sus bocas parecían sonreír para la cámara, sus miradas contaban otra historia. Ahora que Margaret podía verlos con claridad, distinguió la leve protuberancia, los vasos sanguíneos rotos, el brillo vidrioso que había aprendido a reconocer años atrás en sus cursos de fotografía forense. Aquellos niños no estaban posando. Ya estaban muertos. El corazón de Margaret se aceleró.
De inmediato llamó a su supervisor, el Dr. James Morrison, quien corrió a su oficina. Al ver la imagen mejorada, su rostro perdió todo color. Ex-detective de policía convertido en historiador, Morrison había presenciado suficientes escenas del crimen como para reconocer una fotografía post-mortem. «Esto no puede ser verdad», susurró, con la mirada fija en la pantalla. El hogar de Santa María era una de las instituciones más respetadas de la ciudad. La hermana Catherine era prácticamente venerada como una santa. Pero la evidencia era incuestionable. Aquello no era un retrato familiar. Era una fotografía post-mortem. Una práctica que, en efecto, había sido relativamente común a finales del siglo XIX y principios del XX. Las familias fotografiaban a sus seres queridos fallecidos como un último recuerdo, especialmente a los niños que habían muerto jóvenes. Pero en este caso no se trataba de hijos amados. No eran parientes recordados con lágrimas y devoción. Eran huérfanos. Niños que no tenían a nadie que los llorara. Morrison tomó la decisión de investigar más a fondo. Contactó a la doctora Sarah Chan, antropóloga forense en la Universidad Northwestern, y al Dr. Robert Hayes, especialista en fotografía histórica del Instituto de Arte de Chicago. Ambos aceptaron examinar la imagen y dar su opinión profesional. El análisis de la doctora Chen fue exhaustivo y estremecedor. Utilizando técnicas avanzadas de realce fotográfico, trazó el patrón exacto de las marcas de ligadura en los cuellos de los niños. Las huellas correspondían a una soga de cáñamo de aproximadamente 1,5 centímetros de grosor, aplicada con suficiente fuerza para provocar la muerte por asfixia. La posición de los cuerpos, la colocación de las manos, incluso la ligera decoloración de la piel. Todo apuntaba a lo mismo: los niños fueron fotografiados varias horas después de haber muerto. Alguien se tomó un esfuerzo meticuloso en hacerlos parecer vivos y felices, explicó la doctora Chen durante una reunión en la Sociedad Histórica. El doctor Hayes, por su parte, se concentró en los aspectos técnicos de la fotografía. Señaló el inusualmente largo tiempo de exposición, evidente en la quietud perfecta de los sujetos, algo casi imposible de lograr con niños vivos. También subrayó pequeños detalles en la disposición del estudio que sugerían que aquello no era una sesión de retrato común. «Mira cómo están posicionados», dijo Hayes, señalando la pantalla. «Sus cuerpos están sostenidos de maneras que no serían necesarias en sujetos vivos. Y observa esta decoloración en la mano del niño menor. Eso es lividez cadavérica, la acumulación de sangre después de la muerte». A medida que la evidencia se acumulaba, Morrison comprendió que habían tropezado con algo capaz de reescribir la historia de una de las instituciones más respetadas de Chicago. Tomó la difícil decisión de contactar con la unidad de casos fríos del FBI y con la División de Crímenes Históricos del Departamento de Policía de Chicago. La detective Lisa Rodríguez llevaba 8 años investigando casos sin resolver, pero jamás había enfrentado algo así. Cuando Morrison le mostró la fotografía mejorada, reconoció de inmediato los signos de homicidio. «Necesitamos averiguarlo todo sobre estos 3 niños y sobre el hogar de Santa María», le dijo a su compañero, el detective Michael Torras. «Si esta fotografía es auténtica, y yo creo que lo es, entonces estamos ante pruebas de múltiples asesinatos que permanecieron ocultos por más de un siglo». La investigación que siguió consumiría los siguientes 2 años de la vida de Rodríguez y terminaría por exponer uno de los capítulos más oscuros de la historia de Chicago. Rodríguez y Torres comenzaron investigando a los niños Harwell, mencionados en el reverso de la fotografía. Descubrieron que Thomas, Elizabeth y William Harwell habían sido admitidos en el hogar de Santa María en octubre de 1901, apenas 2 meses antes de que se tomara el retrato. Los padres de los pequeños, inmigrantes irlandeses llamados Patrick y Mary Harwell, habían muerto en un incendio en un conventillo del South Side de Chicago. Sin más familia en América, los 3 hermanos habían sido puestos bajo el cuidado del orfanato, conocido en toda la ciudad por su trato supuestamente compasivo hacia los niños sin hogar. Según los registros oficiales que los detectives
Hallaron, los tres hermanos Harwell habían muerto de tuberculosis con pocas semanas de diferencia, en diciembre de 1901. Los certificados de defunción llevaban la firma del Dr. Edmund Blackwell, médico residente del orfanato, y los niños habrían sido enterrados en una fosa común en las afueras de la ciudad. Pero cuanto más cavaban, más inconsistencias encontraban. Los registros médicos de otros hospitales de Chicago no mostraban ningún brote de tuberculosis en el invierno de 1901. De hecho, la enfermedad estaba relativamente controlada. En las instituciones de la ciudad gracias a las mejoras en ventilación e higiene. Más inquietante aún fue el descubrimiento de que el Dr. Edmund Blackwood no tenía licencia médica registrada en el estado de Illinois. Un hombre que se hacía llamar Dr. Blackwood había trabajado en el hogar de Santa María entre 1900 y 1903, pero no existía ningún registro de su educación médica ni de empleos anteriores. Rodríguez decidió visitar el cementerio donde, según los documentos, habían enterrado a los niños Harwell. El cementerio Graceland, en el lado norte de Chicago, había aceptado entierros en fosas comunes desde la década de 1880. Pero cuando ella y Torres llegaron con los registros de entierro, el encargado del lugar, un anciano llamado Frank Kowalski, negó con la cabeza mientras examinaba los documentos. Llevo trabajando aquí 40 años, y mi padre trabajó aquí antes que yo, dijo Kowalski, frunciendo el ceño. Estos números de sepultura no existen. Nunca existieron. Alguien falsificó estos registros. Los detectives solicitaron permiso para registrar el área donde supuestamente habían enterrado a los niños. Con un radar de penetración terrestre confirmaron lo que Kowalski ya les había dicho, no había ninguna tumba en los lugares señalados. A medida que la investigación se ampliaba, Rodríguez y Torres descubrieron que los Harwell no eran los únicos. Durante los 36 años de funcionamiento del hogar de Santa María, los registros oficiales mostraban que 127 niños habían muerto en la institución. Todos, supuestamente, por causas naturales como tuberculosis, neumonía o escarlatina. Pero cuando los detectives cruzaron estos datos con los registros sanitarios de la ciudad, encontraron un patrón perturbador. Santa María reportaba muchas más muertes infantiles que cualquier otro orfanato de Chicago, a pesar de tener condiciones de vida y cuidados médicos similares. La doctora Chen, la antropóloga forense, ayudó a los detectives a comprender lo que enfrentaban. La fotografía post-mortem era común en esa época, explicó. Pero solía hacerse por las familias, como un recuerdo final de sus seres queridos. Lo que vemos aquí es distinto. Esto parece documentación. Alguien estaba llevando un registro de sus víctimas. El gran avance en el caso llegó cuando Rodríguez descubrió un cuarto de almacenamiento en el sótano de lo que alguna vez había sido el hogar de Santa María. El edificio había sido convertido en apartamentos en la década de 1930, pero el sótano permanecía casi intacto. Oculto tras una pared falsa, Rodríguez y Torres encontraron un baúl metálico que contenía decenas de fotografías similares a la que había iniciado la investigación. Cada imagen mostraba a niños, claramente muertos, posados para aparentar estar vivos y felices. En el reverso de cada fotografía había un nombre, una fecha y una breve descripción: neumonía, tuberculosis, escarlatina. Pero las imágenes mejoradas contaban otra historia. Cada niño mostraba signos de muerte violenta, marcas de estrangulación, traumatismos contundentes o rastros de envenenamiento. Entre las fotografías había un diario, escrito con una letra meticulosa y precisa. Las entradas estaban firmadas con las iniciales CB, presumiblemente el Dr. Edmund Blackwell. Lo que Rodríguez leyó en aquellas páginas la perseguiría durante años. 10 de diciembre de 1901. Los niños Harwell continúan resistiéndose a la disciplina. Thomas muestra una rebeldía particular. Temo que serán necesarias medidas más fuertes para mantener el orden entre los demás. 12 de diciembre de 1901. He hecho un ejemplo de los Harwell hoy. Su resistencia ha sido resuelta permanentemente. Los he fotografiado para los registros.
La hermana Catherine cree que murieron de tuberculosis en su sueño. Los demás niños entienden ahora las consecuencias de la desobediencia. 15 de diciembre de 1901. He dispuesto de los cuerpos de la manera habitual. La fosa de cal en el sótano sigue sirviendo bien a su propósito. Entrada tras entrada revelaba el asesinato sistemático de niños considerados problemáticos, desobedientes o simplemente indeseados. Blackwood escribía sus métodos con una frialdad clínica, estrangulaba con sogas, envenenaba con arsénico robado de los suministros contra ratas del orfanato o los golpeaba hasta la muerte con una correa de cuero. Lo más horripilante de todo eran las descripciones que Blackwood hacía de la hermana Catherine McMahon, la mujer que había fundado el hogar de Santa María y que durante décadas había sido venerada en todo Chicago por su obra caritativa. Según el diario de Blackwood, la hermana Catherine no solo estaba al tanto de los asesinatos, ella misma ordenaba muchos de ellos. La hermana Catherine se muestra impaciente con el chico Murphy, leía una entrada de marzo de 1902. Ha solicitado que resuelva la situación antes de que termine la semana. Su tos durante las oraciones molesta a los demás niños. Rodríguez y Torres consiguieron de inmediato una orden judicial para excavar el sótano del antiguo edificio del orfanato. Lo que encontraron bajo el suelo de cemento confirmó sus peores temores. Los restos de 43 niños fueron hallados en lo que Blackwood llamaba su fosa de cal, una tumba improvisada donde los cuerpos eran disueltos con cal viva para evitar su detección. El análisis forense confirmó que los niños habían muerto de diversas formas violentas, estrangulación, traumatismos contundentes y envenenamiento con arsénico. Las pruebas de datación por carbono y el análisis histórico establecieron que todas las muertes ocurrieron entre 1900 y 1903, justamente durante el periodo en el que Edmund Blackwood trabajaba en el orfanato. Pero quizás el hallazgo más escalofriante fue una pequeña sala adyacente a la fosa de calorías. Allí se encontraba lo que parecía ser el estudio fotográfico de Blackwood, el lugar donde había posado a los niños asesinados para sus retratos finales. Ganchos en las paredes mostraban dónde había suspendido los cuerpos, y manchas en el suelo revelaban el sitio exacto donde los había colocado frente a la cámara. A medida que la noticia del descubrimiento se difundía, comenzaron a aparecer más fotografías. Familias de todo Chicago llegaron con imágenes encontradas en áticos y sótanos, retratos de niños del hogar de Santa María que habían sido entregados como obsequios a posibles familias adoptivas o a donantes de la institución. Cada una de esas fotografías, al ser mejorada con tecnología moderna, revelaba la misma y espantosa verdad: no eran niños felices y sanos esperando adopción. Eran víctimas de una campaña de asesinatos sistemáticos que había permanecido oculta durante más de un siglo. La investigación reveló además que Edmund Blackwood ni siquiera era su verdadero nombre. A través del análisis de huellas dactilares en los objetos hallados en el sótano, los detectives lo identificaron como Edward Blake, un ex asistente psiquiátrico que había sido despedido de instituciones en 3 estados distintos por sospechas de abuso a pacientes. La reputación de la hermana Catherine McMahon, construida durante décadas de servicio comunitario, se desmoronó por completo cuando emergieron nuevas pruebas. Los registros históricos demostraban que ella había seleccionado personalmente a muchos de los niños que murieron bajo el cuidado de Blackwood, eligiendo, en su mayoría, a los enfermos, discapacitados o considerados problemáticos. El motivo parecía ser tanto financiero como ideológico. El hogar de Santa María recibía fondos del gobierno en función del número de niños bajo su cuidado, pero además obtenía donaciones adicionales por cada niño colocado en un hogar adoptivo. Al asesinar a los niños considerados inadoptables y declarar que habían muerto por causas naturales, McMahon y Blackwood lograban mantener la financiación mientras reducían sus gastos reales. Más perturbador aún, las entradas del diario sugerían que ambos creían estar prestando un servicio a la sociedad al eliminar a los niños que consideraban genéticamente inferiores o moralmente corruptos. La doctora Margaret Walsh, la archivista cuyo hallazgo inició la investigación, se encontró en el centro de una tormenta mediática.
La historia de los asesinatos en el hogar de Santa María se convirtió en noticia internacional, y los historiadores de todo el mundo comenzaron a revisar sus propias colecciones en busca de evidencias similares. Jamás imaginé que un simple proyecto de digitalización destaparía algo así, dijo Walsh a los periodistas. Te hace pensar cuántos otros secretos permanecen a simple vista en nuestros archivos. La Sociedad Histórica de Chicago estableció un grupo especial para revisar todas las fotografías de principios del siglo XX en su colección. Encontraron 6 imágenes más de Santa María, mostrando a niños que supuestamente habían muerto por causas naturales, pero que en realidad presentaban claros signos de muerte violenta. Rodríguez y Torres trabajaron con genealogistas para identificar al mayor número posible de víctimas. De los 43 restos hallados en el sótano, lograron identificar a 31 niños por su nombre. La víctima más joven tenía apenas 4 años de edad. El caso oficialmente sigue abierto, ya que los principales sospechosos murieron hace décadas, la hermana Catherine McMahon en 1934, y Edmund Blackwood en 1947. Sin embargo, el Departamento de Policía de Chicago lo ha clasificado como un caso resuelto de homicidios múltiples. En 2021, la ciudad de Chicago celebró un servicio conmemorativo para las víctimas del hogar de Santa María. Se erigió un monumento en Lincoln Park con los nombres de todas las víctimas identificadas, dejando espacio para inscribir más nombres a medida que se logren nuevas identificaciones. La fotografía original de Thomas, Elizabeth y William Hartwell ha sido retirada de la exhibición pública en la Sociedad Histórica de Chicago, pero permanece en su colección como prueba de uno de los capítulos más perturbadores en la historia de la ciudad. La doctora Sarah Chan, la antropóloga forense que ayudó a analizar las pruebas, lo resumió con una advertencia estremecedora: creo que el caso de Santa María es solo la punta del iceberg. Cuando las instituciones operan sin supervisión y las poblaciones vulnerables no tienen voz, pueden suceder cosas terribles. La verdadera tragedia es que estos niños no tuvieron a nadie que hablara por ellos, hasta ahora. La historia de las fotografías de Santa María sirve como un recordatorio escalofriante de que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más respetables. Durante más de un siglo, la hermana Catherine McMahon fue recordada como una santa que dedicó su vida a cuidar de los huérfanos de Chicago. En realidad, fue cómplice de su asesinato sistemático. Hoy, el edificio que alguna vez albergó el hogar de Santa María se alza convertido en lujosos condominios, con residentes que en su mayoría desconocen los horrores que ocurrieron bajo sus pies. Pero la fotografía mejorada de 3 niños sonrientes permanece como testimonio eterno de su sufrimiento y garantiza que su historia jamás será olvidada. La investigación cambió para siempre la manera en que las instituciones históricas tratan sus colecciones fotográficas. Archivos de todo el mundo ahora utilizan técnicas avanzadas de imagen para examinar fotografías antiguas, y gracias a ello se han descubierto otros casos similares de crímenes ocultos. En cuanto a los hermanos Hartwell, Thomas, Elizabeth y William, finalmente recibieron el entierro que merecían. Sus restos fueron identificados mediante análisis de ADN y sepultados en una ceremonia solemne a la que asistieron cientos de habitantes de Chicago que acudieron a honrar a unos niños que jamás conocieron, pero que nunca olvidarían. La fotografía que lo inició todo sigue siendo un recordatorio poderoso de que, a veces, las imágenes más inocentes pueden ocultar las verdades más oscuras. Y que la justicia, aunque retrasada por más de un siglo, aún puede alcanzarse. La imagen mejorada de aquellos 3 niños sonriendo para la cámara, mientras llevaban en sus cuerpos las marcas de su asesinato, permanecerá para siempre como un testimonio de la importancia de mirar más de cerca, de hacer preguntas y de no olvidar jamás que incluso los más vulnerables entre nosotros merecen que su historia sea contada. Al final, lo que comenzó como un simple proyecto de digitalización se convirtió en un viaje a uno de los crímenes históricos más perturbadores de América. Y todo comenzó con una fotografía familiar que, al ser observada a través del lente de la tecnología moderna, reveló un horror que había permanecido oculto a plena vista durante más de 120 años.